Y hoy 24 de mayo, a muy poco de esa fecha tan especial para los argentinos, el Día de nuestra Patria, vamos a hablar un poquitito de historia y con quién mejor que con Alexis Dabat. Bienvenido, Alexis. Hola Gaby, ¿cómo estás? Pero muy bien, contenta de estar Bueno, aquí en vivo con vos y sé que tenemos un invitado especial con quien vamos a hacer este recorrido por lo que fuera allá en 1810 estos días. así es, estamos transitando este 24 de mayo en la antesala, podríamos decir, en los albores, como se decía Claro. antes. Hoy se diría la previa. Claro, se diría la previa hoy. En los albores de una fecha muy especial, muy cargada de sentimiento y de emotividad para los argentinos, como es el 25 de mayo. Exacto. Inicio con el recuerdo de alguna manera de la Revolución de Mayo. Estamos iniciando el proceso histórico que finaliza con la independencia nacional el 9 de julio de 1816. Por lo tanto, estos días de 1810, de esta semana de mayo, este proceso histórico que nos lleva al nacimiento de la patria, por eso decimos es el Día de la Patria. Sí. Esto tiene un sentido muy importante para nuestra vida y para nuestra historia, porque Totalmente. es el inicio, es el momento germinal de la historia argentina. Exacto. Y Exacto. vamos a conversar ahora con un amigo, vamos a hablar un poco del 25 de mayo y de los protagonistas del 25 Los de mayo. personajes, Los ¿no? personajes de la De esta revolución, quienes fueron los artífices de la revolución. Perfecto. Las personas que hicieron y que promovieron este momento histórico y que fueron los padres de esta patria que nacía aquel 25 de mayo de 1810, que después se consolida con la independencia nacional el 9 de julio de 1816 y que abre la puerta de otro proceso histórico que fueron las guerras de la independencia y la organización nacional que culmina el 1 de mayo de 1853 con la sanción de la Constitución Nacional y que fue el soplo de vida de la nación argentina. Sí. Por lo tanto, todo este proceso tan extenso en la historia y en estos periodos de la historia Tantos argentina años, ¿no? nacen con el 25 de mayo, con la primera junta gubernativa del Río de la Plata. Sí. Y hoy vamos a hablar con un amigo, ya nos ponemos en contacto con Buenos Aires, nos conectamos con un amigo que está en Buenos Aires, que es el escritor Roberto Colimodio Gaglioso. Sí. Roberto Gaglioso es un amigo que es un gran estudioso de la historia argentina, es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia, es miembro también del Instituto Nacional Belgraniano, tiene 8 libros escritos, si no me equivoco, sobre historia argentina y sobre todo dedicada a los próceres de nuestra historia. Por lo tanto, una investigación de muchos años dedicada a nuestros próceres de la mano de Roberto Colimodio Gaglioso. Así que lo recibimos desde Buenos Aires, esta comunicación con Roberto. ¿Cómo estás? A ver si ya te podemos ver. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola Gabriela. Ahí Mucho está. gusto y con muchas ganas de hacer esta previa, como bien decías, con locro, empanadas y chocolate con churros, ¿no? Que sería lo que indica la tradición para un 25 de mayo. Exacto. Así es. Exacto. Lo que indica la tradición es que empecemos a comer algunas de las comidas típicas Sí. desde hoy, mañana. A este, festejar, a Las celebrar empanadas. ya, ¿no? a A festejar. sentir como ese sentimiento patrio. Bueno, te cuento, Roberto, que nosotros estamos viviendo un 25 de mayo muy especial en Corrientes. Estamos esperando esta tarde, a partir de las 17 horas, se inaugura la restauración integral de la Plaza 25 de Mayo, que es Monumento Histórico Nacional, es área monumental, es el núcleo del centro histórico de nuestra ciudad, con una puesta en valor de todos los edificios del conjunto arquitectónico, del entorno de la plaza. Eso ya lo vamos a estar viviendo también en María de Lirio a partir de
Ya estamos de hoy. fiesta total en Estamos nuestra de ciudad. fiesta, Bueno. así que en la antesala de la fiesta. Linda manera de festejar el cumpleaños de la patria, ¿no? Con estas puestas en valor de monumentos históricos. Realmente los felicito. Bueno, y queríamos hablar con vos, Roberto, un poco haciendo hincapié en los personajes de la revolución. Decíamos, quiénes fueron los artífices de la revolución y quiénes fueron los que llevaron adelante, los hacedores de toda esta gran empresa que constituyó la primera junta gubernativa del Río de la Plata. Y acá nos detenemos en Moreno, en Mariano Moreno, que fue el gran ideólogo de la revolución, en Juan José Paso, en Manuel Belgrano, en quien pensamos especialmente y asociamos siempre la fiesta del 25 de mayo a la figura de Manuel Belgrano, así como asociamos la del 9 de Claro. julio con la figura de San Martín, que fue el gran promotor aquel Congreso de Tucumán. Y pensamos en vos como un investigador que ha trabajado mucho la vida de nuestros próceres. Así es, Alexis, y sobre todo la vida del general Manuel Belgrano, que es también un factor fundamental para la Revolución de Mayo, y que también nos dejó su testimonio en sus memorias, y que a su vez fue, como dije, partícipe de esos momentos previos que desembocan en el 25 de mayo, en esas reuniones clandestinas por la noche, con la excusa de reunirse con Hipólito Vieita, Nicolás Rodríguez Peña, entre otros hombres que no formaron parte de la primera junta, pero que sí fueron partícipes necesarios de esto. Manuel Belgrano no estaba en Buenos Aires cuando llega la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla. Ya se sabía que Fernando VII estaba preso en poder de Napoleón. Y el gran debate de entonces era quién ejercía el gobierno, ya que el virrey Cisneros era el delegado del rey, no tenía el poder de donde emanaba su autoridad, que era Fernando VII. Entonces, estos hombres se ponen de acuerdo, a pesar de sus diferencias de formas, pero no de fondo, en hacer una asamblea, un cabildo abierto, para decidir los destinos del virreinato del Río de la Plata, pensando a futuro, no en el día siguiente. Y estos hombres, como bien vos decías, esa recitado de memoria que decíamos de la primera junta, ¿no? Saavedra, presidente, Moreno y Paso, secretarios, y los vocales, a ver si la memoria me ayuda, Escuena Galverdi, Mateo, Larrea, el propio Belgrano, y seguro que se me escapó alguno, eran los 9 que recitábamos en la escuela. Pero también hubo muchísimos otros hombres, French y Beruti, entre ellos, y una organización para que esos vecinos que tenían que decidir cómo iba a ser la forma de gobierno, cómo se iba a debatir en ese cabildo abierto, en esa asamblea, todo a través de votación. Eso también hay que destacarlo. O sea, acá no fue un golpe por la fuerza, una revolución armada, si bien Cornelio Saavedra fue fundamental como jefe de los patricios para decir que no iba a sostener la autoridad del virrey, donde Cisneros ya se vio acorralado porque no tenía ni la autoridad civil, ni militar, ni moral para seguir en el cargo, pasa con la revolución del 25 de mayo a ser una autogestión de los criollos. Y acá queríamos hacer un punto para decir cómo se convoca, porque la gente a lo mejor piensa en el cabildo abierto del 22 de mayo y no nos imaginamos cómo era la convocatoria. Era una convocatoria muy importante a quienes podían tener voz y voto en ese cabildo y quienes podían participar de las deliberaciones del cabildo. Eran los vecinos de la ciudad, aquellas personas que tenían categoría de vecino, eran los que podían participar de la vida política, de la vida pública del cabildo. Y estos eran, por supuesto, aquellos que tenían propiedad, tenían bienes y producían económicamente. No eran habitantes, sino eran vecinos. Claro. Y esos vecinos fueron alrededor de 400 los que participaron de aquel cabildo abierto, con figuras centrales como la del obispo Lué, Monseñor
Benito de Lue y Riega, que fue el primer orador de aquella mañana del Cabildo, y otros personajes importantísimos de la historia argentina, como Juan José Paso, que fueron los que llevaron la voz cantante, podemos decir así, de los revolucionarios. Por eso... sin olvidar también a Juan José Castelli, que fue el vocal que me faltaba, que también es el orador de la revolución. Junto Castelli y Paso son los que pergeñan esa idea de Buenos Aires como la hermana mayor de las demás provincias y que asume esa representatividad para formar este gobierno, con la salvedad de que se iba a informar a las demás provincias y se las iba a invitar a que envíen un diputado para integrar lo que después se llamó la Junta Grande. Decime, si pudiéramos de alguna manera pensar en el rol o definir el rol de cada uno de los personajes que después fueron miembros de aquella primera junta gubernativa, decías, el gran rol de Cornelio Saavedra como el jefe del Regimiento 1 de Patricios, Belgrano como una figura central de la revolución, Moreno como ideólogo, el gran ideólogo de la revolución, y ahí nombrabas a Paso y a Castelli como quienes llevaron la voz cantante, quienes eran los que llevaban la palabra de los revolucionarios. ¿Cómo podemos definir eso? Exactamente, cada uno tenía un rol distinto. Y Belgrano en sus memorias cuenta, por ejemplo, de que estaba todo organizado para que si la cosa se ponía difícil, los punteros French y Beruti con su gente, a la señal de un pañuelo que tenía que arrojar el propio Belgrano, iban a tomar, digamos, la sala por asalto, por decirlo de alguna manera. Iban a patotear al resto. Con las invitaciones pasó algo parecido. Se repartieron entre 400 y 500 invitaciones a estos vecinos destacados. Podríamos decir que el voto era calificado en esa época. Así es. Y French y Beruti se encargaron de que, y su gente, que algunos de estos que sabían que eran contreras no entrasen al cabildo. Los disuadieron como para que no se presenten. En la jerga podríamos decir que fueron apretados muchos de estos disidentes de la revolución. Estas cosas también forman parte de nuestra historia cuando nos contaron que románticamente repartían cintas celestes y blancas, ¿no? Claro. El papel también fue otro. Los momentos fue muy difícil. Incluso Belgrano, días antes del 25, llegó a decir que si el virrey no se iba, él mismo lo iba a sacar por la ventana. Sí, sí. Había cosas que también van más allá del romanticismo o de lo políticamente correcto cuando contamos nuestra historia. Y esto contado por los protagonistas. Y los roles fueron muy importantes, tanto que a Saavedra y a Belgrano, que no estaban en Buenos Aires cuando se conoce la noticia, el 18 de mayo, los fueron a buscar a sus quintas. Uno estaba en San Isidro y el otro estaba en San Fernando. Saavedra había dicho unos días antes que las brevas todavía no estaban maduras, pero que en ese momento no había que perder una sola hora para llevar a cabo el cambio de gobierno. Qué interesante saber cómo estaban caldeados. No, y lo que realmente se vivía. Roberto, y te quiero preguntar el rol de las mujeres en este momento. ¿Quiénes fueron las destacadas y cuál era el rol que cumplían? La mujer en lo que era la colonia estuvo postergada, no recibía siquiera educación. Quizás podría recibirla en su casa y no salía casi de su casa excepto para ir a la iglesia los domingos o en algún entierro o en algún casamiento. Dependía del hombre, o sea, dependía de su padre primero, después de su marido y si no tuviera ninguno de ellos, de sus hermanos. Sin embargo, hay testimonios, hay personajes en nuestra historia, Mariquita Sánchez de Thompson como figura emblemática, que actuaban políticamente a través de sus esposos. Obviamente, en la casa se conversaba de política, obviamente eran las anfitrionas de las reuniones, de las tertulias, y tenían su propia opinión. Y Mariquita, que es una de las que demostró que tenía carácter y que tenía los tacos bien puestos, ¿no? para hacer lo que hizo e ir en contra de ese patriarcado. También podemos sumar a Remedios de Escalada, a Carmen Quintanilla, esposas de San Martín y de Alvar respectivamente, que después se ponen a recaudar fondos para comprar fusiles para los ejércitos de la Revolución. Son lo que llamamos las primeras damas patricias dentro de Mayo del Buenos Aires. Y también no hay que olvidarse de la señora Denis, que ayuda a Belgrano
en su campaña al Paraguay. Y hay muchísimas mujeres que participan desde el lugar donde les tocó estar. Claro, claro. Maestras de postas, que a veces son muy olvidadas, que trabajaban en el campo en un trabajo básicamente rudo de hombres, y que también aportaron su granito de arena. No me olvido de Guadalupe Cuenca, la esposa de Moreno, que le hablaba muchísimo de política y le decía que no estaba de acuerdo con lo que pensaba la mujer de Saavedra, por ejemplo. Entonces, estas pequeñas cosas, que no son muy conocidas, nos dan una idea del papel de la mujer, además de darle hijos a la patria, ¿no? Porque Claro. también es una mujer, un adelantado de su época, que era la madre de los futuros ciudadanos, y que había que educarla, para que era la primera maestra de los futuros ciudadanos del nuevo país. Decimos que María Concepción Sánchez de Thompson, después de Mendeville, porque al quedar viuda de Thompson se vuelve a casar con Mendeville, fue en realidad la madre de la patria, decimos, porque María Concepción Sánchez de Thompson, como bien decía Roberto, tuvo una actuación importantísima desde su lugar detrás, tal de vez, esposa de Juan Jacobo Thompson, quien fue el primer capitán de puertos, el primer director de la Capitanía de Puertos de Buenos Aires, que fue, podríamos decir, como un antecedente inmediato de la Prefectura Naval Argentina, el primer director de puertos, y este hombre, que tenía una función muy importante, estaba secundado permanentemente por ella. Ella, en su casa y en las famosas tertulias, en las que invitaba a toda la sociedad de Buenos Aires, se hablaba de política. Entonces, de alguna manera, ella fue anfitriona de muchos de estos encuentros, en donde se tejía la política de Buenos Aires, sin duda, ¿no? Y no me quedan dudas de que también emitían opinión, o sea, no tenían, digamos, un papel sumiso, sobre todo estas mujeres. Y algo más que hay que destacar también, ya unos años posteriores, ya cuando San Martín va a Mendoza, el propio Posadas, director supremo, le dice que ahí va su esposa, que lo va a ayudar a introducirse mejor en la sociedad mendocina, con sus dulces tratos, con sus modos y con su calidez y su modo de vivir la revolución. O sea, que tenía el fuego también de llevarlo a Mendoza, ese fuego femenino revolucionario. Y así fue, porque ella se vincula con todas las damas mendocinas que ayudan después a hacer la bandera de los Andes, y hace también, suaviza el carácter tosco, podríamos decir, del general San Martín. La suegra de San Martín también era una persona muy importante en la vida su peor de él, enemigo. y Yo su siempre peor digo que enemiga. el peor enemigo de San Martín fue su suegra, como para la mayoría de los mortales. Exactamente. Ni a San Martín le quiso su suegra. No te puedo creer. Porque su suegra fue su peor enemiga, sin duda. No escapa a las generalidades de la ley. No Sin duda. Ella, doña Tomasa de la Quintana, Tomasa de la Quintana de Escalada, era una mujer distinguida de la sociedad de Buenos Aires, que nunca lo quiso. Claro. Y desde el primer día lo llamó el soldadote. Ah, mira. Porque él tenía costumbres muy llanas para tratar con sus soldados. Era muy rústico para ella. Y él acostumbraba a comer, dice, comer con los soldados en camiseta y parado. Comía parado y se sacaba la chaqueta, quedaba en camiseta para sentirse a gusto con los soldados. Claro. Esa era una escena que le mortificaba a doña Tomasa de la Quintana, que él lo veía como rústico, como en un acto que era innecesario para su jerarquía. No estaba adecuado a no estaba adecuado a su jerarquía. Por lo tanto, le llamaba el soldadote, y era sin duda su peor enemigo, como dice. Roberto, ¿y qué nos podés contar también de las tertulias, ¿no? de esa época, o cómo era la vida social también de estos grandes personajes en esos tiempos? ¿Cómo era así el día a día, digamos, no? En Buenos Aires las tertulias, dicen que las mejores tertulias se daban en casa precisamente de los Escalada, que era uno de los hombres, si no el hombre más rico de Buenos Aires en 1810. Esas tertulias, que se organizaban
cada tanto, eran visita obligada de la creme, podríamos decir, de esa proto-sociedad paqueta de Buenos Aires, donde es presentado, por ejemplo, San Martín en sociedad de la mano de Carlos de Alvear, por ejemplo, que estaba casado con una quintanilla, que también eran de las familias representativas porteñas. No escapaba a las generales de la ley el resto del país, o sea, había tertulias en Tucumán, había tertulias en Corrientes, Claro. donde se discutían las noticias, se trataban cosas triviales y no tanto, donde en algún momento, también como ve la imagen, se bailaba y se anoticiaban de lo que sucedía en el resto del mundo, porque la llegada de un barco traía los periódicos y traía a veces el boca a boca de personajes importantes. La llegada de un barco con algún viajero que venía de Europa tenía, digamos, la importancia de que transmitir esos conocimientos. Y uno de esos lugares eran estas tertulias que servían para ponerse al día de cómo iba la cosa. Para compartir. Eran el momento en el que se intercambiaban las opiniones. Claro. Las tertulias comenzaban a la tarde, porque no eran... No eran a la noche. No eran, sí, eran a la noche, pero hasta un cierto horario. Es decir, empezaban a la media tarde, desde las 18 horas aproximadamente, y se extendían no más allá de las 21 o de las 22 horas, digamos, no llegaban a la medianoche. Las partes formales. Después sí, muchos de los hombres se quedaban o bien jugando al billar o fumando habanos o tomando el café. Exactamente. Hasta tarde, digamos, conspirando en este caso, ¿no? Dicen que eso también tenía una costumbre Mariquita como para marcar el momento en el que había que retirarse. Y como elegantemente, dice que ella se sentaba al piano y tocaba el piano. Esa era una señal de que ya era hora de finalizar. Iba finalizando. ¿Vos decís que tocaba mal el piano y los espantaba a todos? ¿Cómo? ¿Vos decís que tocaba mal el piano y los espantaba a todos? No, tocaba muy bien el piano. Tocaba muy bien el piano tocaba algunas piezas en particular que todos ya sabían que eran como señal de que la noche estaba terminando y que había que retirarse. Entonces, cuando ella empezaba a tocar el piano, la gente se empezaba a despedir y era la hora de retirarse. Como dice Roberto, muchos hombres se quedaban hasta tarde a seguir la tertulia, porque allí era donde se tejía la parte más interesante de la conversación. Y no se bailaba si estaban presentes algunos prelados. Nunca se bailaba frente a un sacerdote. Si estaban los prelados, especialmente el obispo o alguno de los miembros de la jerarquía eclesiástica, no se bailaba. Hasta que se retiraban los prelados. ¿Qué se tomaba? ¿Qué se comía? Se tomaba y se comía todas estas comidas típicas que hoy celebramos, digamos. Sí, seguramente, bueno, empanadas, había el chuño, o sea, la mazamorra, algunos fiambres también, y se aprovechaban muchísimo los frutales que se tenían en los fondos de las casas, sobre todo los duraznos, que también eran hacían unas exquisiteces muy ricas en almíbar, y no existía el dulce de leche todavía. Y se bebía obviamente vino importado en este caso, y algún aguardiente, ¿no? Claro. Y el té también, que era conocido. La yerba mate no estaba todavía difundida dentro de las clases sociales en estas tertulias. Se empezaba con el té, digamos. Claro, eso te iba a decir, se iniciaba con el té y se terminaba terminaba con otras bebidas un poco más espirituosas, digamos. El Jerez seguramente por costumbre española, ¿no? Y allí fue donde conoció, como bien decía Roberto, San Martín a Remedios. Claro. ¿no? Dicen que Remeditos, y ahí me trae esa imagen, era la mejor bailarina de Buenos Aires. De los salones, porque claro, su padre era un gran anfitrión, su madre
doña Tomasa de la Quintana, eran anfitriones de estas reuniones sociales. Y ella se lucía bailando en los salones de Buenos Aires, además de que era muy bella, dicen que bailaba muy bien, era la mejor bailarina. Mirá vos. Así que por eso allí Bueno, se ahí lo conoció. conquistó a... Lo conquistó. Exactamente. Ahí San Martín le dice a Necochea, que lo acompañaba, que era su decán, esa mujer me ha mirado para toda la vida. Ay, qué lindo. ¿Será que Mariano te miró para toda la Sí, vida? seguro. Ay, 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 qué impresión, ¿no? Qué lindo, qué romántico. Sí, y bueno, y Remedios estaba prometida a otro hombre, a un Videla Adorna, y ella le pide especialmente a su padre romper ese compromiso para casarse con un hombre que le llevaba casi 20 años, ¿no? Sí. Claro. Al casarse, ella Que tenía, había dado y que se casan en ella tenía 15 años y él no cumplidos, tenía, 14. tenía 14 y él 14. tenía 34. Claro. Exacto. Pero fíjate también la costumbre de la época, ¿no? Porque No, totalmente. en un baile o en una tertulia, no en un baile, en una tertulia donde estarían los mayores, también si ella estaba incluida era porque estaba bien visto. No era vista como una No, niña, totalmente. como una No, criatura. correcto. No. Ya, a ver, hay que tener en cuenta también de que los jóvenes de 12 o 13 años ya integraban los ejércitos. Claro. Totalmente. Sí. Primeros Lavalle entró a los 14 años y ya era cadete. No combate en San Lorenzo precisamente por su edad, que no había cumplido los 15. O sea, ya eran mujeres y hombres precoces, quizás, pero esa costumbre siguió durante muchísimos años. Y no hay que olvidarse de otra cosa también, que cuando critican esto, de la diferencia de edad. Si uno se recuerda las películas de Hollywood de la década del 50, Sí. Humphrey Bogart, Cary Grant, eran todos hombres grandes y sus mujeres en las películas eran mucho menores también. Claro. Así es, así es. Sí. Era una costumbre además de la época que las mujeres casaderas, como se decía en esa época, o que estaban en edad de merecer, ya participaban de los eventos sociales a esa edad porque estaban buscando festejante, Claro. digamos, ¿no? Buscándole candidatos con la presentación en sociedad. Exactamente. Parte de esta costumbre nos queda con los cumpleaños de 15. Así es, tal cual. Es la costumbre de los cumpleaños de 15. De ahí La presentación en la sociedad. presentación en sociedad, exactamente. De la presentación en sociedad viene después el festejo y todo lo demás que llevaba al casamiento de las niñas que eran casaderas. Exacto, digamos, ¿no? exactamente. Qué lindo recorrido por la historia, ir como a esa época, a ver cómo eran las vivencias, ¿no? Cómo era el día a día y también de todos estos grandes personajes que, como lo decías vos, Alexis, lo decían ambos, marcan después la historia y ese nacimiento de nuestra patria. Así es, que han sido los Me hacedores. gustaría acotar que la historia a veces fue ingrata con estos hombres de la primera junta, sobre todo porque tuvieron algunos un destino muy corto dentro de la vida histórica de la nación. Moreno fallece en alta mar un 4 de marzo de 1811. Lo mismo Juan José Castelli, el orador de la Revolución, que paradójicamente muere a causa de un cáncer de lengua. O sea, es algo que muchas veces no se destaca. Belgrano, que muere 10 años después, ya habiendo delegado la vida no solamente a la Revolución, sino a la lucha por las guerras de la independencia. Saavedra, que por cuestiones políticas termina en el ostracismo, por diferencias. O sea, hay en la vida de estos hombres que fueron los pioneros, alguna ingratitud al respecto en cuanto a su recuerdo contemporáneo, y después sí que la historia va salvando esa deuda, ¿no? Y a mí me gustaría, no sé si ya estamos con tiempo, decir solamente algo más que grafica lo que es este momento y que vos hablabas al principio, Alexis, que nace la patria un 25 de mayo. A mí me gusta decir que es el día que tomamos posesión de nuestro país y el 9 de julio es el día que escrituramos y nos ponemos a derecho. Durante esos 6 años pasaron muchísimas cosas, no fue un camino fácil. Es Belgrano nuevamente en el 9 de julio del 86 quien define la Declaración de la Independencia junto con San Martín, que a pesar de no estar en Tucumán, desde Mendoza instruía a sus diputados permanentemente, porque necesitaban esa legalidad de tener un país hecho a derecho, ¿no? Y este puntapié inicial que se da el 25 de mayo es fundamental.
es fundamental, y se pensó a futuro, no en mañana, no en el 26, sino se pensó en una patria para esos hijos, que esos nuevos ciudadanos tuviesen un país justo y en el bienestar general. Gracias, Roberto. Quiero agradecerte muy especialmente esta comunicación desde Buenos Aires, todos los que nos ayudaste a recorrer en la historia argentina, nos iluminaste sobre estos temas. No es la primera vez que estás en contacto con nosotros y compartiendo saberes y conocimientos. El año pasado Roberto estuvo a cargo de la presentación del segundo tomo de las Cartas de Belgrano, que es un fondo documental del Archivo General de la provincia de Corrientes, que fue compendiado en un libro, son dos tomos, con estudio preliminar y análisis del doctor De Niri, el doctor Jorge Enrique De Niri, director de nuestro Archivo General. Y en esa oportunidad lo invitamos a Roberto a presentar como miembro del Instituto Nacional Belgraniano ese trabajo sobre las cartas de Belgrano de 1810 y 1811. Y fue una hermosa experiencia que compartimos desde la virtualidad, porque es lo que nos permiten estos tiempos, pero compartimos experiencias, saberes y conocimientos, y sobre todo abrevamos en el conocimiento y en la investigación de Roberto sobre la vida del gran Manuel Belgrano, el otro padre de la patria, claro, sin duda. Uno de nuestros padres fundadores. Sí, Gabriela. Lo vamos a invitar nuevamente a Roberto para hablar específicamente de sus libros. Tenemos un espacio que es justamente donde siempre hablamos y presentamos libros de autores diversos, así que me encantaría que ahí profundicemos un poquito más, ¿te parece? Cuando gusten, a disposición. Y una última cosita es que cuando Corrientes se entera, llega la notificación de la Revolución de Mayo, abraza la causa inmediatamente y el Cabildo dispone una serie de cambios con Elías Galván como gobernador militar, y también decide enviar a su diputado a Cosío. Ahora no recuerdo completamente el nombre. Pero el pueblo de Corrientes abraza la causa revolucionaria el 16 de junio, inmediatamente apenas recibida la notificación. Qué lindo. García de Cosio. García de Cosio es el primer diputado correntino que formó parte de la Junta Grande. Después, cuando se solicita a las provincias adherir a la revolución. El 16 de junio, el coronel Espínola es el emisario que trae al Cabildo de Corrientes la información sobre de que ya se había implementado, que ya estaba oficializada la primera junta gubernativa del Río de la Plata. En el archivo de la provincia de Corrientes está ese documento con la firma de los 9 integrantes de la primera junta. Ese documento que informaba del establecimiento del primer gobierno patrio. Mirá vos. Así es. Ahí está. Qué gusto. Bueno, la verdad que un lindo paseo por nuestra historia, por esos comienzos de nuestra gran patria. Y qué lindo mensaje. La verdad que me encantó eso último que dijiste, Roberto, que estos hombres, estos grandes hombres no pensaban solamente en hoy o mañana, sino pensaban en el futuro, ¿no? En lo que iban a heredar también sus hijos y todo lo que venía después. Así que es como para también reflexionar hoy por hoy, que tenemos esa mirada en el ya y a veces esas acciones y esa lucha que tenemos que hacer mirando un poco más hacia adelante. La entrega de Belgrano, que donó su sueldo, que dejó de cobrar, que murió en la pobreza y reclamando asignaciones que nunca se le pagaron, y que de todas maneras fue el otro gran padre de nuestra patria, ¿no? Bueno, mucho para recordar y mucho también para seguir revalorándolos y honrándolos por todo ese trabajo, la verdad que hicieron y que también parte de eso hoy, gracias a eso estamos aquí. Gracias, Roberto, un gusto, la verdad. Gracias a ustedes por el espacio, el gusto es mío y a disposición cuando gusten, porque nuestra historia es muy rica y merece la pena ser contada. Gracias. Gracias, Roberto, y estamos en contacto, seguimos comunicados, y si Dios quiere, pronto te volvemos a invitar para hablar
de tus libros sobre San Martín, sobre Belgrano y algunas otras etapas de la historia argentina que están retratadas en tus libros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, Roberto Colimodio Galloso es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia y miembro del Instituto Nacional Belgraniano. Es un gran investigador. Sí, aparte él es columnista de los diarios Los Andes, Infobae, El Clarín, o sea que es un hombre formadísimo, un gran estudioso de nuestra historia y de estos grandes personajes. Por eso quiero que hablemos con él de los libros y de esa investigación tan Tiene importante. 8 libros. Tiene 8 libros escritos muy valiosos sobre San Martín, sobre Belgrano y sobre distintas etapas de la historia argentina. Ay, mi preferido es Belgrano. Bueno, Belgrano y San Martín. Pero la verdad, Belgrano, qué gran hombre, ¿no? Claro, Qué gran luchador, no solamente por nuestra patria, sino por la educación, también dándole un espacio a las mujeres. Claro. La verdad que... Lo que pasa entre Belgrano y San Martín es que San Martín era un soldado. Claro. Entonces, quizás nosotros como civiles nos sentimos un poco más representados por Belgrano, que era un civil que dejó todo para ser militar, pero que en realidad su formación era civil. Belgrano era un soldado, San Martín era un soldado. Claro, era otra formación. Yo soy profundamente sanmartiniano, un gran admirador entonces belgraniana. Del Libertador, pero el Libertador era una persona que dedicó su vida al estudio y a la táctica y a la estrategia militar. Alexis, y pensaba, bueno, cuando en enero cruzábamos los Andes a caballo, sí, y claro. pensaba tanto en San Martín y decía, aparte, bueno, esa hazaña, y salvando las distancias, obviamente, claro. Pero la hazaña también de llevar la biblioteca con él. Sí. Yo decía, qué locura. Y no era una biblioteca pequeña. Tenía 800 libros. Sí. Él llevaba su biblioteca para instalarse en el campamento con la biblioteca. Y él le leía, ¿no? Todos los días leía, claro. Y por lo tanto, además tenía libros de consulta. Y hasta hoy, la estrategia, la táctica y la estrategia militar de San Martín desplegada en las batallas de la independencia y en la campaña libertadora, sigue siendo material de estudio en las escuelas de guerra de Europa. Mirá vos. Se sigue estudiando la táctica y la estrategia de San Martín. Y tengamos en cuenta que él se formó militarmente, digamos, claro, en Europa, no en Francia. Se forma en España. En España. Se forma en España. Pero de todas maneras fue un genio militar que hasta hoy se sigue estudiando. Sí, mirá vos. Bueno, pero yo pensaba ahí, y me imaginaba las mulas, ¿no? Las mulas con los libros, es complicado el cruce de los Claro, era complicado. Además el peso que llevaban las mulas con todo eso, que él se trasladaba permanentemente con todo ese peso hasta que se instaló en el campamento del Plumerillo para pertrechar el ejército y armar la expedición a los Andes desde el campamento del Plumerillo. Hasta ahora está la representación de la tienda donde él vivía, donde él dormía y donde tenía su base de operaciones, y ahí tenía su biblioteca. Y él cuando llega a Santiago creo que ahí funda una biblioteca. No, eso es en Perú, eso es en Lima. Él funda la biblioteca de Lima, la Biblioteca Nacional de Lima. Exacto, bueno, viste, yo me confundo, pero por suerte vos la tenés bien clara siempre, Alexis. No, pero aparte qué lindo ese recorrido por la historia y darnos cuenta qué valientes estos hombres, ¿no? Qué valientes que eran, qué osados, qué y cómo pensaron en el mañana, porque ellos actuaron pensando en el futuro, pensando en la herencia, en el legado que dejaban para la patria, ¿no es cierto? Para las nuevas generaciones. Toda su vida estuvo pensada para las nuevas generaciones y por eso hoy los recordamos después de 200 años por lo que fue el legado que han dejado para nuestro tiempo y el ejemplo de vida, porque hoy este es un tiempo en el que es para valorar la ejemplaridad, ¿no es cierto? Y es ese ejemplo de vida que ellos dejaron para todas las generaciones. Exacto, totalmente, qué lindo. Bueno, gracias. ¿Mañana venís? Mañana estamos de fiesta porque es el aniversario también
del Teatro Vera. Del Teatro Vera, exactamente. Y mañana vamos a tener chocolate, pastelitos, bien patrio nuestro día. ¿Qué te parece? Mañana festejamos el Día de la Patria con todo y recordamos los 108 años de la inauguración del edificio histórico del Teatro Oficial Juan de Vera, Qué hermoso nuestro que teatro. vamos a estar recorriendo esta tarde. Esta tarde vamos a estar haciendo y también mostrando la plaza. La plaza también, y vamos a estar haciendo una producción especial sobre el teatro. Qué lindo. Con la tía Moni, vos sabés Con que todo, sí. Y con el manos señor... de la tía Moni. Y con junto al señor Eduardo Sívori. Eduardo que nos va a Sívori, recibir. agradecemos especialmente a Eduardo Sívori, coordinador, y a su esposa, Lucía Lucía Elvira, que es la productora general del Teatro Vera, Pero estamos que nos van a recibir esta tarde para hacer una producción especial para de mañana imágenes para mañana compartir con ustedes, y va a ser una fiesta porque vamos a estar contando la historia de nuestro teatro, los 108 años del Teatro Vera, que tienen que ver también con la historia cultural de nuestra ciudad. Sí, Alexis, estamos de fiesta, entre comillas, ¿no? Porque estamos todos en casa, pero estamos de inauguraciones, de fiesta, bueno, la plaza, toda la Esta tarde a las 17 horas se inaugura, seguramente con transmisión, desde la plaza 25 de mayo. Y también anoche se dio la inauguración, no es inauguración, sino bueno, la nueva iluminación del Puente General Belgrano, que lo estamos viendo en pantalla. Se inauguró exactamente anoche con un acto que fue desde el Paseo Ferré, con la presencia del gobernador, del señor intendente, de algunos ministros que estuvieron haciendo la presentación de la nueva iluminación del puente de General Belgrano. Sí. Acá el puente va a tener un sistema lumínico muy especial que va a poder adaptarse la iluminación a las fechas. Por ejemplo, mañana seguro va a estar celeste y blanco. Esta noche ya va a estar pintado de celeste y blanco. Bien, qué lindo. De la misma manera en que el obelisco se pinta de diferentes colores, de esa misma manera nuestro Puente General Belgrano va a tener una iluminación alusiva